¿Qué tal, estimados estudiantes? Estamos en nuestra segunda sesión de ética de primer semestre. Y bien, estamos ahora en una continuación de la parte del primer bloque, en donde nos quedamos pues en esta idea de construir nuestra realidad a partir también del análisis de la misma, en donde la filosofía nos apoya y nos ayuda pues para poder discernir y poder checar las realidades en las cuales tenemos que trabajar como sociedad y también a nivel personal. Y en este caso ahora abordaremos la temática de los juicios morales y los juicios éticos, o juicios y valoraciones que están así titulados correspondientemente en tu libro de texto. ¿Por qué es importante este tema? Principalmente porque aquí es donde se define y se puede analizar pues la importancia de nuestras acciones. No solamente el hacerlas, sino también las intenciones con las que se realiza y las consecuencias que pueden derivarse de cada acción que hagamos. Por ello te coloco esa imagen, porque dentro de nuestra mente, de nuestra inteligencia, de nuestra conciencia, pues siempre estarán pues estas dos capacidades, el poder hacer cosas positivas o negativas. Y por ello entonces queremos explicarte en esta sesión la diferencia y la importancia de un juicio moral y de un juicio ético. Para empezar, tendremos que hablar primero de los actos humanos, es decir, aquellas acciones humanas que nosotros realizamos, que en un primer momento no las vamos a colocar como buenas o malas, sino como un acto. Todo ser humano posee la libertad como esta capacidad de poder hacer, pensar o decir cualquier cosa. Obviamente que no cualquier cosa va a producir cosas negativas o positivas. Entonces, aquí lo que queremos resaltar es que la libertad es el primer principio básico para poder entonces entender la repercusión. Ahora sí, de las acciones humanas que hagamos, bueno, de ahí van a derivarse si son constructivas, destructivas, buenas o malas. Y es necesario entender que toda acción humana es la que va a hacer o construir pues la historia del mundo. Esto es algo que nosotros tenemos que analizar correctamente porque es parte de la historia. La historia no se construye sola, sino se construye a través de actos humanos que después se pueden convertir en actos históricos. Bien, por eso cada acción que hagamos nosotros, individualmente o colectivamente, va a inclinar la balanza de la realidad presente y del futuro. ¿En qué aspecto? En que nosotros podemos destruir nuestro presente y futuro o lo podemos destruir. Depende qué acciones hagamos, sean individuales, como te he dicho, o que sean de forma colectiva. Bien, y aquí es importante el detallito que te voy a mencionar a continuación. Las acciones humanas. Bien, las acciones humanas como tal tienen un valor objetivo, es decir, tienen un valor por sí mismas. Y tienen un valor subjetivo, es decir, que nosotros le otorgamos a las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que toda acción y todas las cosas están valoradas o están jerarquizadas de la misma manera. No todos valen lo mismo y no todos tienen la misma importancia, sea objetivamente o subjetivamente. Pero todo tiene un valor. Voy a poner un ejemplo. Digamos una moneda de oro. Tiene un valor objetivo por sí misma porque tiene un intercambio monetario equivalente en el mercado bursátil. Ahora bien, vamos a colocar pues una medallita de primera comunión vamos a colocar una medallita de primera comunión que no sea de un metal precioso, que sea de acero inoxidable. Pero como tiene un valor simbólico, un valor afectivo, porque es un día, no es la medallita por sí misma, sino representa para la persona algo más importante que su equivalencia monetaria. Entonces estaríamos valorándolo subjetivamente por un afecto a un momento significativo. De manera entonces que las cosas, las acciones y las personas estaríamos valorando de dos maneras, su valor objetivo y subjetivo. Aquí entendiendo que dije algo erróneo, las personas no se pueden valorar en su valor, monetario, ¿sale? Aquí el valor de la persona es invaluable porque no se puede comercializar. A lo mejor su trabajo sí, pero no su persona. Por lo tanto, chicos, los actos humanos siempre tienen una tendencia. Y la tendencia es, bueno, lo que la persona decida o, lo que finalmente ella haga. Entonces aquí es importante, chicos, que
los actos humanos son lo que deliberadamente tú vas a realizar. Y esta deliberalidad, es decir, esta libertad o esta acción libre, tiene que ver directamente, bueno, con lo que tú quieres. Ahora bien, no es lo mismo que solamente tengas buenas intenciones, pero tus actos contradigan tus intenciones. En este caso, el acto humano va a ser la acción concreta realizada, no las intenciones con las cuales tú hayas querido o no querido hacerlo. Pongo un ejemplo. Supongamos que tú en un momento de coraje agarras el coche y quieres huir al bosque o a tomarte un momento de respiro, pero sin embargo tú en tu arranque pues vas a exceso de velocidad, desafortunadamente se atraviesa otro automóvil, chocas y provocas un accidente fatal al otro automóvil. Aunque tú no hayas tenido la intención, tu acción concreta de ir a exceso de velocidad es lo que va a inclinar la balanza para hacer una acción buena o destructiva. Por eso nosotros, tanto los actos y las cosas, vamos a también tener que ordenarlos pues en este valor, ¿sí? Y por eso ahí también nosotros le ponemos como significado material. ¿En qué aspecto? En que hay consecuencias que implican más gravedad, no solamente por la acción material, sino también por el dolor provocado. Entonces por eso nosotros podemos decir que un acto humano destructivo puede ser más grave que otro. Entonces así nosotros también podemos jerarquizar nuestros actos. No es lo mismo decir una grosería que golpear a alguien. En ese aspecto digamos que hay condiciones que van orientando pues la reflexión de nuestros actos. Bien, también aparte, aquí es donde vamos a entrar ya al tema, nada más recordando que los actos humanos son de una, ¿cómo decirlo? Sí tienen una connotación. El acto humano, mientras nos vamos a ir ahorita a pensamientos, los actos humanos son la realidad que tú tienes que cuidar. O sea, que tus acciones realmente sean coherentes con lo que tú quieres construir. Y en este caso entramos al tema ya de los juicios. Vamos a entrar a juicios morales, juicios éticos, valoraciones morales y valoraciones éticas. ¿En qué aspecto vamos a llamar al juicio? Yo pongo luego en la primera puntualización, no le vamos a llamar juicio como si fuera un acto jurídico, ¿sí? No es una demanda, sino vamos a hablar desde el punto de vista lógico. ¿Qué es un juicio? Bueno, juicio es cuando nosotros vamos a valorar una cosa o una acción, o sea, de lo que nosotros decimos de la realidad, ¿sale? Entonces se llama juicio a lo que nosotros decimos de algo o de alguien. Y obviamente cuando decimos algo de algo o alguien, siempre vamos a sopesar o vamos a valorar o vamos a analizar. En este caso, cuando nosotros hacemos un juicio moral, lo que queremos es valorar esa acción o esa situación bajo el punto de vista de las costumbres y de los usos que se normalizan en una sociedad. Bien, vamos a clarificar un poquito más. Dentro de una sociedad hay muchas cosas que no están estipuladas dentro del marco jurídico. Lo jurídico pertenece también al ámbito legal, pero también al ámbito moral. Pero hay cosas que no están estipuladas porque no es un delito, pero dentro de lo que es la sociedad, pues sí lo va a ver como algo que no está bien hecho. Entonces, cuando nosotros valoramos un juicio o moralmente algo, estaríamos haciendo valoración según a los usos y costumbres de esa sociedad. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, allá en Asia regularmente se come con la mano. En la parte occidental, acá de Estados Unidos o América Latina, se come con cubierto. Cuando tú vas a Bangladesh y tú pides una cuchara, a lo mejor por turista te lo van a aceptar, o sea, no saben nuestras costumbres. Pero si tú vas a Bangladesh y pides cuchara en una familia sencilla y humilde, a lo mejor no tienes la intención, pero hay un juicio moral, es decir, no estás entrando a la cultura, te estás quedando al margen. O es aquí como cuando vienes a México y obviamente por respeto, por un valor moral, nosotros cedemos el asiento. Si tú no lo cedes, no estás obligado a cederlo,
pero es una acción, digamos, de educación, o sea, de costumbre social. Y entonces cuando hay una acción que no está cohesionada o no está en esa normatividad de estructura de costumbres y usos sociales, pues nosotros vamos a valorar esa acción desde el punto de vista moral cuando hacemos uso de esos usos y costumbres. ¿Sale? Como por ejemplo, cuando hay un velorio, pues tienes que ir vestido de negro, aquí en América Latina. Sería totalmente, digamos, un juicio moral sería cuando alguien va vestida de rojo o de azul como si fuera una fiesta. No está obrando un delito, no está en jurisdicción, pero sí moralmente nosotros decimos está bien hecho o está mal hecho. Eso es lo que llamamos juicio moral. Ahora, parece muy sencillo, pero ya en la práctica no tanto, porque estaríamos llamando también el juicio ético. Bueno, ¿qué es este juicio ético? Bueno, es cuando se juzga una acción a partir no de los usos y costumbres, sino cuando se atiende a que esa acción humaniza a la persona o deshumaniza a las personas. Puede ser individual o colectivo. Estaríamos hablando a la hora sí atendiendo a la bondad o a la maldad del acto. Voy a poner un ejemplo de juicio ético. Hubo un caso, yo lo seguí hace tiempo, allá en otra región, en donde pues el señor engañó a su esposa y entonces pues ya se junta con su amante, o con la que ahora se va a ser su pareja, pero el señor pues cuando se casó con su esposa se casaron por bienes separados y entonces pues un acto ahí de, pues sí, para no perder bienes, saca de la casa a su esposa y a sus 3 hijos para poder entonces ahora sí con su nueva pareja pues tener su casa y tener un patrimonio. Obviamente que legalmente lo pudo hacer y nada más le pasa manutención a los niños. ¿Cuál es el problema? Bueno, que deja solos o a la intemperie pues a lo que era su familia. Entonces obviamente que aquí el juicio no solamente es moral, que está mal hecho, sino que está dejando a los niños y a su esposa en una situación bastante delicada, y es ahí humanización. Es decir, está colocando que está no denigrando, pero sí está poniendo a su condición humana en una situación de peligro. Entonces obviamente que esa acción no solamente se valora moralmente, sino éticamente. Éticamente eso no está bien hecho. ¿Por qué? Porque va a deshumanizar a la persona. ¿Sale? Otro juicio ético, vamos a poner un ejemplo legal. Supongamos que una viejita que sus hijos la quisieron meter en un asilo pero ella no quiso y se quedó en una casa que los hijos después heredaron por edad, y entonces, bueno, lo heredaron porque la señora pensó que le iban a cuidar y le deja la casa, y resulta entonces que después los hijos, para conseguir dinero, venden la casa y le piden a la autoridad que desaloje a la que era su mamá de la casa y sacan a la señora a la fuerza, le quitan sus bienes y la dejan en la calle. Legalmente es un proceso que se tiene que hacer. Moralmente, digámoslo así, dirían, pues está bien hecho porque si la señora no ha pagado renta ni nada, pues no tiene derecho de habitar, digamos, la casa, entonces moralmente se puede entender o tolerar. Pero éticamente estás dejando una ancianita que dio toda su vida y que ya no tiene a dónde ir, no tiene quien la cuide, no tiene el recurso y la vas a dejar en la calle, a la intemperie, para que pase pues, lo que tenga que pasar. O sea, la estás dejando, digamos, pues para morirse en la calle. Entonces técnicamente aquí diríamos que es un juicio ético totalmente, porque aquí estás hablando que no es lo legal, no es el pago, no es la atención a una normativa de uso y costumbre, sino también estás atendiendo a una acción que puede humanizar o deshumanizar a la persona. Pues bien, ojalá que en este primer paso de analizar los juicios puedas entender un poquito la importancia de tener esta claridad. Y bien, ahorita en el segundo video vamos a clarificar y profundizar, bueno, los juicios éticos y los juicios morales.